volvemos con más Retrovisor. Compañero querido Carlos César Navarro, ¿cómo está usted? No estamos distanciados con estas programaciones pandémicas de Retrovisor, una cosa extraña, pero bueno, es la forma que hemos encontrado de hacer el programa. Cuéntenos qué es lo que nos tiene preparado para hoy, por favor. Hola, querido compañero Enrique Vox. Bueno, lo que tengo preparado es una lectura comentada brevemente. A veces hago alguna interrupción porque algunos tópicos son demasiado técnicos o demasiado cientificistas, direccionados a lo que es específico de biología y genética. Se llama el texto La función de los virus en la evolución. El autor es Máximo Sandín, del Departamento de Biología de la UAM. Debe ser Universidad Autónoma de Madrid. Esto es Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 95, año 1998. Es interesante destacar que si bien tiene este texto 20 años o un poquito más, en relación a lo actual con respecto a la evolución del conocimiento científico que se tiene y la divulgación de este conocimiento entre la gente, es novedosa la postura también, y disruptiva. Espero que lo disfruten y que puedan entender lo mejor posible, y si no, estamos acá para hacer el aguante e ir aclarando términos. Un gran abrazo. Bueno, por lo que usted me está comentando, estamos nuevamente en un conflicto anglo-francés, ¿no? Sí, otro Waterloo, pero de nuestra forma de existir. ¿Usted me está queriendo decir que los ingleses se imponen a todo, así como hicieron pasar el meridiano cero por Londres, hacen pasar también la evolución por sus criterios e imponerlos? ¿Eso me está queriendo decir usted, don Carlos César Navarro? Sí. El silencio lo hizo a propósito para ponernos de nervioso a usted y a los oyentes, pero es exactamente, tomo su pregunta como afirmativa. Inclusive en la propia concepción de la visión científica de la realidad y las bases en las que se desarrolla un sendero de investigación, surge la palabra que es paradigma, que la inventó, entre comillas, o la puso en vigor para hablar de estos temas, un epistemólogo norteamericano ya muerto que se llamó Thomas S. Kuhn, que fue el autor de el libro Evolución de las Revoluciones Científicas, que él plantea que las formas de mirar al mundo están condicionadas por diversos factores y que los científicos no están libres de expresar corrientes de investigación, criterios de investigación, supuestos teóricos. O sea, no hay una investigación científica libre de condicionamientos emocionales, culturales, intelectuales, emocionales, sexuales, conductuales. Y obviamente la cultura, la que engloba a un científico en particular, su lugar de nacimiento, su educación, no en el contenido de lo pedagógico, lo cognitivo específicamente, haciendo abstracción, porque 2 más 2 es 4 acá en Dinamarca y en el medio del Amazonas. Pero la forma de enseñarlo, ese concepto, puede llevarnos a buscar, a sumar 2 más 2 bananas para llegar a 4, o 2 más 2 bombas atómicas para tener 4. Y realmente la visión de Lamarck con respecto a la visión darwiniana es muy diferente. Si bien los dos
hablan del mismo fenómeno, que es la transición de niveles de organización de la vida desde los patrones más austeros, más primitivos, casi moleculares, casi agrupaciones de átomos, hasta nosotros que podríamos considerarnos como en este planeta el ser más desarrollado por la cantidad de integración que hacemos de actividades, por el desarrollo cognitivo y la capacidad de modificación del medio y de destrucción también, pero bueno, es la realidad. Los dos buscan explicar este fenómeno de manera, y lo hacen de manera diferente. El darwinismo básicamente lo que plantea es la supervivencia del más apto en base a cambios aleatorios en la base genética de una especie, que propone una multiplicidad de cambios, repito, aleatorios, y que frente a un contexto en particular, algunos de esos cambios resultan ser más exitosos que otros y se imponen en la línea genética, ¿sí? Así, por ejemplo, en un paisaje ártico, los lobos que fueron más claros se impusieron a los más oscuros porque pasaban más desapercibidos frente a la presa por ser su color más parecido al de la nieve. Esa es una expresión puramente darwiniana. Desde el punto de vista lamarckiano, lo que se da es una capacidad de integración de cambios de momento al reservorio genético y se transmite de generación en generación y esa transmisión se va acentuando. Esta visión neolamarckiana tiene un correlato también, otra corriente que la lleva adelante, corriente vitalista podríamos decir, la lleva adelante acá lo voy a degradar a usted, o desagradar, no degradar, desagradar, un biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfogenéticos, que justamente no es darwinista el tipo, o sea, es un traidor, y en la cual él dice que hay una estructura energética de características cuánticas, o sea que modifica la materia sin intervenir directamente, es un concepto un poco inasible, pero tomémoslo así, y permite y condiciona a la generación, a la morfogénesis de individuos de una especie en virtud al patrón repetitivo, cuanto más ancestral, más potente es generado por la especie sobre ese individuo. Bueno, brillante. También el condicionamiento económico, ¿no? A las investigaciones de los científicos, los grandes pensadores. Por ejemplo, a Marx lo financia Engels, ¿no? Entonces Marx habla de la plusvalía y no habla de que el industrialismo lo que te quita es la vida, ¿no? Porque te saca de producir para vivir y te pone a vivir para producir. Curioso, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve oportunidad, el privilegio de escuchar de antemano su trabajo, me parece brillante, me parece revelador realmente, porque nos saca de una lógica que nosotros entendemos como natural y esa, estrictamente esa, y nos mueve a pensar de una manera diferente. Y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que comencemos a pensar de una manera diferente y no ser ovejitas fieles. Yo invito a todo el mundo a escucharlo, a prestarle atención, a volverlo a escuchar, para eso va a estar colgado en nuestra página de Facebook Retrovisor, porque realmente vale la pena si queremos empezar a desayunarnos de cómo son las cosas verdaderamente. ¿Le quedó algo en el tintero a usted, don Carlos César Navarro? Sí, me quedó en el tintero el tema, justamente lo que planteas, Enrique, es con respecto a las visiones, al financiamiento, o sea, no es ingenua la mirada, porque la visión de la supervivencia del más apto en contraposición con la posibilidad de adquirir patrones de conducta en base a necesidades contextuales cambiantes,
trasladado al campo sociológico económico, nos brinda una perspectiva genética de la grieta, que no la inventó el gordo de la nata. O sea, quizás queremos inventar de dónde viene la grieta, y yo creo que viene de esta visión, básicamente, de esta visión, un poco con las lecturas que vamos trabajando en el material que vamos acercando en la columnita de don Ramón Carrillo, con respecto al libro de Armus sobre planes de salud y concepción de la salud en la historia de América Latina. Se ve esta dicotomía en donde, por un lado, están las fuerzas que tienden a organizarse para mejorar su condición de vida e incluyen a todas las variables de esa manifestación, desde lo más popular hasta la aristocracia comprometida con ese contexto, que sería la oligarquía o la burguesía con tendencias populares o nacionales, si se quiere aceptar esa visión, y los que apuestan a la fragmentación, los que apuestan a la supervivencia al más apto y a una suerte de canibalismo salvaje que primero obviamente empieza por las unidades más vulnerables, a ser fagocitada por los más fuertes, hasta que después aparecen los más fuertes se miden entre ellos y trata de sobrevivir uno. Un poco creo que la cultura lo ha podido traducir eso en la saga de Highlander, donde solo uno va a sobrevivir y se queda con todo, ¿no? Se van matando entre ellos hasta que queda, primero el más fuerte mata al más débil y se va quedando el uno con la suma del poder y la sabiduría, solo. Bueno, este es poco el cierre. Espero que el material les guste y en la medida en que sea posible vamos a seguir trabajándolo, leyéndolo, porque lo podemos pasar una y varias veces. Es un texto técnico de biología molecular y epigenética que tiene terminología técnica que vamos a ir desarrollando un poco en la serie de los programas en cuanto a cuando habla de genética en particular, de genes homeobox, genes que se duermen, genes transposones y todo ese tipo de cosas, vamos a aclararlas para que la gente que nos escucha pueda interpretar el contenido semántico del texto en sí. Bueno, vamos a escucharlo. Entonces, yo no puedo dejar de relacionar todo esto que me está diciendo con lo que nos dijo hace un momento en el reportaje Julio De Vido, ¿no? Que el financismo está manejado desde Gran Bretaña y no desde Estados Unidos, porque los valores de referencia los ponen ellos. Yo no puedo dejar de traspolar todo a lo político, ¿no? A lo geopolítico, mejor dicho. Y por eso nos ponen frente a estos paradigmas que hoy usted nos está desnudando. Así que, bueno, sin más prolegómenos, vamos a escuchar esta materia que está muy interesante y repito, para los que la escuchen en este momento y se les escape algo, no se preocupen porque va a estar colgado inmediatamente en la página nuestra de Facebook de Retrovisor. Ahí lo van a poder escuchar todo el programa y en particular a esta materia suya, don Carlos César Navarro. Felicitaciones, escuchemos. La función de los virus en la evolución. Máximo Sandín, Departamento de Biología, UAM. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 95, año 1998. La llamada revolución molecular, producida en los últimos 20 años, ha aportado una gran cantidad de información detallada sobre la estructura y función de los últimos componentes fundamentales de los procesos biológicos. Los, a veces, espectaculares hallazgos, especialmente de la genética molecular y del desarrollo, alcanzan una resonancia en los medios de comunicación que raramente se concede a cualquier otra materia científica. Sin embargo, resulta sorprendente, o tal vez no, que una ciencia tan pujante, incluso tan de moda, se haya convertido en una acumulación de datos
cada vez más minuciosos y, al mismo tiempo, cada vez más desconectados entre sí, incluso contradictorios en muchas ocasiones. Esta situación es consecuencia de la inevitable especialización a que se ven obligados los científicos para profundizar más y más en sus campos de estudio. Y así se ha llegado a una auténtica incomunicación entre distintas disciplinas, cuyas diferentes perspectivas son imprescindibles para una adecuada interpretación de los datos. Pero, si tenemos en cuenta que se publican 35.000 revistas científicas que arrojan la ingente cantidad de unos 20 millones de artículos anuales, nos encontramos con que cada especialista no dispone de tiempo suficiente, naturalmente descontando el imprescindible para dormir y demás necesidades fisiológicas, para estar al corriente de todo lo que se publica sobre su materia de estudio y mucho menos de otras disciplinas. La consecuencia es una especie de autismo científico que conduce a que, en cada disciplina, no se conceda la menor importancia o el menor significado a descubrimientos procedentes de otras, que si se interrelacionaran, hacen tambalear el concepto unificador de la biología, la teoría de la evolución. Es decir, nos podemos encontrar con la paradoja de disponer de una enorme cantidad de precisa información sobre una ciencia sin una base teórica que la unifique. Algo así como si la química no tuviera la tabla periódica de los elementos. Desde luego, si la máxima, no por repetida menos certera, de T. Dobzhansky, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, se intentase aplicar a los últimos descubrimientos, especialmente de la genética del desarrollo, habríamos de concluir que o bien estos descubrimientos están equivocados o bien la teoría evolutiva convencional la errónea. ¿Sí? Abro un paréntesis yo. Este autor está cuestionando la teoría de la evolución tal cual está estructurada actualmente. Dado que los primeros son datos constatables y la segunda es solo una teoría, parece que esta es la que necesita una profunda revisión. No parece necesario recordar que, cuando en la primera mitad de este siglo se establecieron las bases teóricas de la genética de poblaciones, origen de la teoría sintética moderna, los conocimientos existentes sobre los procesos y mecanismos genéticos eran muy limitados. Y a pesar de que la concepción de la transmisión de los caracteres según el tipo de herencia mendeliana era una simplificación de unos procesos que hoy se saben mucho más complejos, su modelo teórico encontraba serias dificultades para explicar lo que los genetistas de poblaciones consideraban el paso inicial para extrapolar los procesos microevolutivos a la evolución con mayúsculas, la especialización. Y el dilema de Haldane sigue siendo hoy un dilema, acentuado por la complejidad y estabilidad de los mecanismos genéticos que actúan como barrera interespecífica, pero que, sobre todo, ponen de manifiesto la ausencia de relación entre los procesos microevolutivos y las grandes reorganizaciones genéticas, estructurales y funcionales que conlleva la macroevolución. La conclusión obvia es que lo que explica la genética de poblaciones es exactamente eso, variabilidad de caracteres en el seno de las especies, es decir, genética de poblaciones, pero no evolución. En efecto, cada día son más los mecanismos y procesos biológicos que tienen difícil encuadre dentro de la teoría sintética. Los elementos móviles, transposones y retrotransposones,
las secuencias repetidas, las secuencias y proteínas reguladoras, los genes homoéticos y especialmente los eficaces mecanismos de control, tanto a nivel celular, mediante un complejísimo sistema de proteínas que revisan y reparan los errores de duplicación, que controlan el correcto funcionamiento celular y que se autorregulan entre sí, como en el desarrollo embrionario por campos morfogenéticos que coordinan con increíble precisión. Retrovisor. Compañero querido Carlos César Navarro, ¿cómo está usted? No estamos distanciados con estas programaciones pandémicas de retrovisor, una cosa extraña, pero bueno, es la forma que hemos encontrado de hacer el programa. Cuéntenos qué es lo que nos tiene preparado para hoy, por favor. Hola, querido compañero Enrique Vox. Bueno, lo que tengo preparado es una lectura comentada brevemente. A veces hago alguna interrupción porque algunos tópicos son demasiado técnicos o demasiado cientificistas, direccionados a lo que es específico de biología y genética. Se llama el texto La función de los virus en la evolución. El autor es Máximo Sandín, del Departamento de Biología de la UAM. Debe ser Universidad Autónoma de Madrid. Esto es Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 95, año 1998. Es interesante destacar que si bien tiene este texto 20 años o un poquito más, en relación a lo actual con respecto a la evolución del conocimiento científico que se tiene y la divulgación de este conocimiento entre la gente, es novedosa la postura también y disruptiva. Espero que lo disfruten y que puedan entender lo mejor posible, y si no, estamos acá para hacer el aguante e ir aclarando términos. Un gran abrazo. Bueno, por lo que usted me está comentando, estamos nuevamente en un conflicto anglo-francés, ¿no? Sí, otro Waterloo, pero de nuestra forma de existir. ¿Usted me está queriendo decir que los ingleses se imponen a todo, así como hicieron pasar el meridiano cero por Londres, hacen pasar también la evolución por sus criterios e imponerlos? ¿Eso me está queriendo decir usted, don Carlos César Navarro? Sí. El silencio lo hizo a propósito para ponernos de nervioso a usted y a los oyentes, pero es exactamente, tomo su pregunta como afirmativa. Inclusive en la propia concepción de la visión científica de la realidad y las bases en las que se desarrolla un sendero de investigación, surge la palabra que es paradigma, que la inventó, entre comillas, o la puso en vigor para hablar de estos temas, un epistemólogo norteamericano ya muerto que se llamó Thomas S. Kuhn, que fue el autor de el libro Evolución de las Revoluciones Científicas, que él plantea que las formas de mirar al mundo están condicionadas por diversos factores y que los científicos no están libres de expresar corrientes de investigación, criterios de investigación, supuestos teóricos. O sea, no hay una investigación científica libre de condicionamientos emocionales, culturales, intelectuales, emocionales, sexuales, conductuales. Y obviamente la cultura, la que engloba a un científico en particular, su lugar de nacimiento, su educación, no en el contenido de lo pedagógico, lo cognitivo específicamente, haciendo abstracción
porque 2 más 2 es 4 acá en Dinamarca y en el medio del Amazonas. Pero la forma de enseñarlo, ese concepto, puede llevarnos a buscar, a sumar 2 más 2 bananas para llegar a 4 o 2 más 2 bombas atómicas para tener 4. Y realmente la visión de Lamarck con respecto a la visión darwiniana es muy diferente. Si bien los dos hablan del mismo fenómeno, que es la transición de niveles de organización de la vida desde los patrones más austeros, más primitivos, casi moleculares, casi agrupaciones de átomos, hasta nosotros que podríamos considerarnos como en este planeta el ser más desarrollado por la cantidad de integración que hacemos de actividades, por el desarrollo cognitivo y la capacidad de modificación del medio y de destrucción también, pero bueno, es la realidad. Los dos buscan explicar este fenómeno de manera, y lo hacen de manera diferente. El darwinismo básicamente lo que plantea es la supervivencia del más apto en base a cambios aleatorios en la base genética de una especie, que propone una multiplicidad de cambios, repito, aleatorios, y que frente a un contexto en particular, algunos de esos cambios resultan ser más exitosos que otros y se imponen en la línea genética, ¿sí? Así, por ejemplo, en un paisaje ártico, los lobos que fueron más claros se impusieron a los más oscuros porque pasaban más desapercibidos frente a la presa por ser su color más parecido al de la nieve. Esa es una expresión puramente darwiniana. Desde el punto de vista lamarckiano, lo que se da es una capacidad de integración de cambios de momento al reservorio genético y se transmite de generación en generación y esa transmisión se va acentuando. Esta visión neolamarckiana tiene un correlato también, otra corriente que la lleva adelante, corriente vitalista podríamos decir, la lleva adelante acá lo voy a degradar a ustedes, o desagradar, no degradar, desagradar, un biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfogenéticos, que justamente no es darwinista el tipo, o sea, es un traidor, y en la cual él dice que hay una estructura energética de características cuánticas, o sea que modifica la materia sin intervenir directamente. Es un concepto un poco inasible, pero tomémoslo así, y permite y condiciona a la generación, a la morfogénesis de individuos de una especie en virtud al patrón repetitivo, cuanto más ancestral, más potente es, generado por la especie sobre ese individuo. Bueno, brillante. También el condicionamiento económico, ¿no? A las investigaciones de los científicos, los grandes pensadores. Por ejemplo, a Marx lo financia Engels, ¿no? Entonces Marx habla de la plusvalía y no habla de que el industrialismo lo que te quita es la vida, ¿no? Porque te saca de producir para vivir y te pone a vivir para producir. Curioso, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve oportunidad, el privilegio de escuchar de antemano su trabajo, me parece brillante, me parece revelador realmente, porque nos saca de una lógica que nosotros entendemos como natural y estrictamente esa, y nos mueve a pensar de una manera diferente. Y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que comencemos a pensar de una manera diferente y no ser ovejitas fieles. Yo invito a todo el mundo a escucharlo, a prestarle atención, a volverlo a escuchar, para eso va a estar colgado en nuestra página de Facebook Retrovisor,
porque realmente vale la pena si queremos empezar a desayunarnos de cómo son las cosas verdaderamente. ¿Le quedó algo en el tintero a usted, don Carlos César Navarro? Sí, sí me quedó en el tintero el tema, justamente lo que planteas, Enrique, es con respecto a las visiones, al financiamiento, o sea, no es ingenua la mirada, no es ingenua la mirada porque la visión de la supervivencia del más apto en contraposición con la posibilidad de adquirir patrones de conducta en base a necesidades contextuales cambiantes, trasladado al campo sociológico económico, nos brinda una perspectiva genética de la grieta, que no la inventó el gordo de la nata. O sea, quizás queremos inventar de dónde viene la grieta, y yo creo que viene de esta visión, básicamente, de esta visión, un poco con las lecturas que vamos trabajando, en el material que vamos acercando en la columnita de don Ramón Carrillo, con respecto al libro de Armus sobre planes de salud y concepción de la salud en la historia de América Latina, se ve esta dicotomía en donde, por un lado, están las fuerzas que tienden a organizarse para mejorar su condición de vida e incluyen a todas las variables de esa manifestación, desde lo más popular hasta la aristocracia comprometida con ese contexto, que sería la oligarquía o la burguesía con tendencias populares o nacionales, si se quiere aceptar esa visión, y los que apuestan a la fragmentación, los que apuestan a la supervivencia del más apto y a una suerte de canibalismo salvaje que primero obviamente empieza por las unidades más vulnerables, a ser fagocitada por las más fuertes, hasta que después aparecen los más fuertes se miden entre ellos y trata de sobrevivir uno. Un poco creo que la cultura lo ha podido traducir eso en la saga de Highlander, donde solo uno va a sobrevivir y se queda con todo, ¿no? Se van matando entre ellos hasta que queda, primero el más fuerte mata al más débil y se va quedando el uno con la suma del poder y la sabiduría, solo. Bueno, este es poco el cierre. Espero que el material les guste y en la medida en que sea posible vamos a seguir trabajándolo, leyéndolo, porque lo podemos pasar una y varias veces. Es un texto técnico de biología molecular y epigenética que tiene terminología técnica que vamos a ir desarrollando un poco en la serie de los programas en cuanto a cuando habla de genética en particular, de genes homeobox, genes que se duermen, genes transposones y todo ese tipo de cosas, vamos a aclararlas para que la gente que nos escucha pueda interpretar el contenido semántico del texto en sí. Bueno, vamos a escucharlo. Entonces, yo no puedo dejar de relacionar todo esto que me está diciendo con lo que nos dijo hace un momento en el reportaje Julio De Vido, ¿no? Que el financismo está manejado desde Gran Bretaña y no desde Estados Unidos, porque los valores de referencia los ponen ellos. Yo no puedo dejar de traspolar todo a lo político, ¿no? A lo geopolítico, mejor dicho. Y por eso nos ponen frente a estos paradigmas que hoy usted nos está desnudando. Así que, bueno, sin más prolegómenos, vamos a escuchar esta materia que está muy interesante y repito, para los que la escuchen en este momento y se les escape algo, no se preocupen porque va a estar colgado inmediatamente en la página nuestra de Facebook de Retrovisor. Ahí lo van a poder escuchar todo el programa y en particular a esta materia suya, don Carlos César Navarro. Felicitaciones, escuchemos. La función de los virus en la evolución. Máximo Sandín, Departamento de Biología, UAM. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 95, año 1998.
La llamada revolución molecular producida en los últimos 20 años ha aportado una gran cantidad de información detallada sobre la estructura y función de los últimos componentes fundamentales de los procesos biológicos. Los, a veces, espectaculares hallazgos, especialmente de la genética molecular y del desarrollo, alcanzan una resonancia en los medios de comunicación que raramente se concede a cualquier otra materia científica. Sin embargo, resulta sorprendente, o tal vez no, que una ciencia tan pujante, incluso tan de moda, se haya convertido en una acumulación de datos cada vez más minuciosos y, al mismo tiempo, cada vez más desconectados entre sí, incluso contradictorios en muchas ocasiones. Esta situación es consecuencia de la inevitable especialización a que se ven obligados los científicos para profundizar más y más en sus campos de estudio. Y así se ha llegado a una auténtica incomunicación entre distintas disciplinas, cuyas diferentes perspectivas son imprescindibles para una adecuada interpretación de los datos. Pero, si tenemos en cuenta que se publican 35.000 revistas científicas que arrojan la ingente cantidad de unos 20 millones de artículos anuales, nos encontramos con que cada especialista no dispone de tiempo suficiente, naturalmente descontando el imprescindible para dormir y demás necesidades fisiológicas, para estar al corriente de todo lo que se publica sobre su materia de estudio y mucho menos de otras disciplinas. La consecuencia es una especie de autismo científico que conduce a que, en cada disciplina, no se conceda la menor importancia o el menor significado a descubrimientos procedentes de otras, que si se interrelacionaran, hacen tambalear el concepto unificador de la biología, la teoría de la evolución. Es decir, nos podemos encontrar con la paradoja de disponer de una enorme cantidad de precisa información sobre una ciencia sin una base teórica que la unifique. Algo así como si la química no tuviera la tabla periódica de los elementos. Desde luego, si la máxima, no por repetida menos certera, de T. Dobzhansky, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, se intentase aplicar a los últimos descubrimientos, especialmente de la genética del desarrollo, habríamos de concluir que o bien estos descubrimientos están equivocados o bien la teoría evolutiva convencional la errónea. ¿Sí? Abro un paréntesis yo. Este autor está cuestionando la teoría de la evolución tal cual está estructurada actualmente. Dado que los primeros son datos constatables y la segunda es solo una teoría, parece que esta es la que necesita una profunda revisión. No parece necesario recordar que, cuando en la primera mitad de este siglo se establecieron las bases teóricas de la genética de poblaciones, origen de la teoría sintética moderna, los conocimientos existentes sobre los procesos y mecanismos genéticos eran muy limitados. Y a pesar de que la concepción de la transmisión de los caracteres según el tipo de herencia mendeliana era una simplificación de unos procesos que hoy se saben mucho más complejos, su modelo teórico encontraba serias dificultades para explicar lo que los genetistas de poblaciones consideraban el paso inicial para extrapolar los procesos microevolutivos a la evolución con mayúsculas, la especialización. Y el dilema de Haldane sigue siendo hoy un dilema, acentuado por la complejidad y estabilidad de los mecanismos genéticos que actúan como barrera interespecífica, pero que, sobre todo, ponen de manifiesto la ausencia de relación entre los procesos microevolutivos y las grandes reorganizaciones genéticas, estructurales y funcionales que conlleva la macroevolución. La conclusión obvia es que
lo que explica la genética de poblaciones es exactamente eso: variabilidad de caracteres en el seno de las especies, es decir, genética de poblaciones, pero no evolución. En efecto, cada día son más los mecanismos y procesos biológicos que tienen difícil encuadre dentro de la teoría sintética. Los elementos móviles, transposones y retrotransposones, las secuencias repetidas, las secuencias y proteínas reguladoras, los genes homoéticos y especialmente los eficaces mecanismos de control, tanto a nivel celular, mediante un complejísimo sistema de proteínas que revisan y reparan los errores de duplicación, que controlan el correcto funcionamiento celular y que se autorregulan entre sí, como en el desarrollo embrionario, por campos morfogenéticos que coordinan con increíble precisión el proceso espacial y temporal de la formación de tejidos y órganos, que son también capaces de corregir accidentes y reconducir el proceso. La extremada precisión e interconexión con que funcionan estos mecanismos concede muy poco campo de acción a la selección natural, actuando sobre mutaciones aleatorias para producir cambios en los organismos que impliquen realmente evolución. Parece necesaria, por tanto, la búsqueda de un mecanismo alternativo que explique el origen de la compleja información genética en que se basan las distintas propiedades morfológicas y funcionales de los diferentes taxones. Para ello, tendremos que proceder de un modo inverso al habitual, es decir, en lugar de partir de un modelo indiscutible e intentar encajar todo de un modo forzado, los nuevos datos, vamos a exponer e interrelacionar estos y a tratar de deducir qué modelo sugieren. Para comenzar, recordemos otra máxima tan consistente y, al parecer, tan ignorada como la antes mencionada de Domzhansky. Está en el libro Life Itself de Francis Crick. Los hechos fundamentales de la evolución son, a primera vista, tan extraños que solo podrán ser explicados mediante una hipótesis poco convencional. Efectivamente, de hechos fundamentales se pueden calificar la repentina aparición de las bacterias en la Tierra, el origen de las células eucariotas, el de los organismos multicelulares, la aparición de todos los grandes taxones animales conocida como la explosión del Cámbrico y los repentinos cambios de organización animal y vegetal observados en el registro fósil. Todos ellos resultan cada vez más difíciles de explicar en términos de selección natural, actuando sobre